Estimados amigos, muy buenas noches. Desde este programa Entre Ingenieros le damos la más cordial bienvenida y nuestra gratitud por acompañarnos en una noche más de una entrevista extraordinaria. Como siempre, el programa Entre Ingenieros tiene el objetivo y la misión de poder llevar hacia todos y cada uno de ustedes, de toda la comunidad nacional e internacional, temas relativos a la investigación, al desarrollo, al emprendimiento, a la innovación, a las artes y a las humanidades. Y cada miércoles, ahora en este nuevo horario que hemos regresado a las 7 de la noche, el horario estelar, invitamos a prestigiosos profesionales para tocar temas, tratar temas que puedan ilustrarnos y que puedan generar más de una reflexión en aras de poder acceder a este escenario magnífico del conocimiento y los saberes en temas específicos. Esta noche es una noche muy especial porque tengo el privilegio de tener como invitado a uno de los al más destacado de los profesionales en el tema de la refrigeración y el aire acondicionado en nuestro país. Me refiero al ingeniero Ernesto Pablo Sanguinetti Remusgo. Él es ingeniero mecánico electricista egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI, es miembro del Colegio de Ingenieros del Perú, es miembro de la RAE con su número 83-96-237, ha sido profesor principal en la Facultad de Ingeniería Mecánica, a cargo de mecánica de fluidos, transferencia de calor, refrigeración y aire acondicionado. Todos lo recuerdan con mucha gratitud por esa finura pedagógica y didáctica y por su calidad de gente. Así como en la UNI, ha enseñado en muchas universidades, en muchos institutos particulares y privados y también en instituciones militares. Es autor de libros sobre refrigeración, aire acondicionado y un sinfín de artículos técnicos para diversas revistas del Perú y del extranjero. Es gerente de la División de Ingeniería de la empresa Colimpor S.A. y miembro del directorio del organismo de certificación de personas del Colegio de Ingenieros del Perú. Es ingeniero asesor y consultor de empresas públicas y privadas. Es conferencista nacional e internacional sobre temas pertinentes a la especialidad de refrigeración, aire acondicionado y sostenibilidad. Y así podría seguir lecturando su hoja de vida, que es demasiado extensa y un buen referente. Ingeniero Sanguinetti, muy buenas noches. Muchas gracias por estar en su programa Entre Ingenieros. Antonio, y esta noche vamos. Sí. Antonio, adelante. muchas gracias por la invitación. Veo que tu programa tiene mucha acogida con diversos temas que se tratan los miércoles. Así que espero estar a la altura de las circunstancias. Muy agradecido nuevamente por la invitación. No hay problema en eso. Justamente el tema que nos convoca esta noche y que vamos a tratar con el ingeniero Ernesto Sanguinetti es cuidados del medio ambiente en la especialidad de refrigeración y climatización. Entonces, siempre que uno escucha la palabra refrigeración, que escucha aire acondicionado, podemos leer, podemos escuchar, y todos estamos siempre involucrados en esos temas. Entonces, la pregunta inicial sería o es, ¿qué es la refrigeración, ingeniero Sanguinetti? ¿Cómo debemos entenderla? Bueno, la refrigeración como un concepto general es tratar de reducir la temperatura de cualquier sustancia a un nivel por debajo de la temperatura del ambiente que lo rodea. Puede ser un comestible, puede ser un objeto metálico, puede ser una vacuna, como está de moda ahora, y en el caso que está muy relacionado con el aire acondicionado, bajar la temperatura del ambiente que está rodeando a la persona a un nivel que le cree confort, que le sea más agradable.
Eso sería en términos generales, ¿no? Ujú. Esto involucra que para reducir la temperatura vamos a necesitar realizar transferencia de calor. Y Ujú. cuando la transferencia de calor hace que baje la temperatura, se ha acuñado el término que estamos haciendo refrigeración y de ahí viene el frío. El frío es un vocablo que no debería existir porque el frío representa pérdida de calor. Pero ya todo el mundo, en todas partes del mundo, se dice frío. Siento frío, o ese cuarto está frío, o la cámara frigorífica está fría, ¿no? En otras palabras, todo lo que acabo de decir es porque le hemos quitado calor a ese producto, a ese ambiente o a esa persona, por eso es que sentimos frío. Ujú. Eh, Tanto en la refrigeración como en el aire acondicionado existen una serie de componentes que permiten alcanzar esas condiciones para las cuales se diseña una cámara o un sistema de aire acondicionado en la visión de poder brindar un ambiente de confort a la persona que desarrolla determinada actividad. Pero obviamente esa máquina funciona con un fluido que es un refrigerante. ¿Tendría usted la gentileza de hacer un pequeño recorrido de los refrigerantes que se usaban, los que se están usando y los que van a venir a continuación en estos siguientes años? Bueno, a ver, haremos un esfuerzo histórico porque si hablamos de los refrigerantes, actualmente la mayoría de refrigerantes están confinados dentro de una máquina. Correcto. Esa es la máquina que se llama equipo frigorífico en términos generales o equipo de aire acondicionado también cuando sea el caso. El sistema que mundialmente más se utiliza es el sistema de refrigeración por compresión de vapor. Eso se llama así porque los componentes principales son un compresor, de ahí viene el nombre, sistema de refrigeración por compresión de vapor. Luego sigue un condensador, que es el componente que permite que evacuemos el calor no deseado. Ese calor lo evacuamos normalmente hacia la atmósfera o hacia el agua si estamos usando agua. Luego hay una válvula de expansión o un tubo capilar para bajar la presión que ha logrado subir el compresor y bajamos la presión justamente para que la temperatura también baje. Por los conceptos termodinámicos, cuando baja la presión de un fluido, también baja la temperatura. Entonces, con eso logramos, bajando la presión, bajamos la temperatura hasta que entra un evaporador, que es el cuarto componente, que permite que ese evaporador lo coloquemos en un ambiente, en un cuarto, en una cámara frigorífica, en una oficina, etcétera, para que se encargue de evacuar el calor del ambiente o de la cosa o del alimento. Y esto se completa el circuito, entonces, con el compresor, condensador, dispositivo de expansión, evaporador, y se cierra el circuito y el refrigerante va circulando por esos cuatro, atrapado dentro de él. Pero ¿por qué hablé de historia? Hablé de historia porque la refrigeración prácticamente está en su niñez, se podría decir, entrando probablemente a la juventud. La refrigeración nace en los últimos años del 2800. Y fíjense que han pasado casi 200 años. Comparado con toda la historia de la humanidad, no es nada. Ujú. Y menciono esto porque los primeros hombres, sin saber, o quizás analizándolo, o por la casualidad de la vida, se dieron cuenta que el agua era uno de los elementos que producía enfriamiento, en muchos casos. El agua de los ríos, el agua de los lagos. Increíblemente, aunque haya un clima cálido, el agua siempre está a una temperatura un poco menor.
porque hay un proceso de evaporación natural de su superficie. Eso ni sabían ellos, ¿no? No sabían nada de termodinámica. Entonces, por eso que el agua de los ríos, de los lagos, siempre está a una temperatura más baja que el ambiente mismo que lo rodea, porque se autoenfría. Parte de su superficie se evapora. Y cuanto más alto esté, la evaporación es más fácil, ¿no? Entonces, al tener el agua y darse cuenta que cuando agarraba una hoja de cualquier planta, movía el aire que estaba a su alrededor, también sentía algo fresco. Y ya estaba usando la refrigeración, ¿no? Lo que estamos usando ahora ya lo usaban los primitivos, pero ni tenían ni idea, pues, de la primera, ni la segunda, ni la tercera ley de la termodinámica, para nada. Imagínense cuántos años han pasado para que se vaya sabiendo que hay leyes. Entonces, yo comienzo de esa manera porque los primeros fluidos que se usaron fueron el agua y el aire. También, de acuerdo a la ubicación geográfica, justo cuando menos se necesita, había lugares donde había hielo. Hubiera un nevado o una mañana fría se congelaba el agua de una acequia, de un río. Pero increíblemente, ¿no? Donde había hielo, donde menos se necesitaba el frío. Pero ahí viene nuevamente el pensamiento del hombre, ¿no? Dice, acá este hielo para mí no me sirve porque me da más frío de lo que yo quiero. Yo quiero calor. Luego, por la casualidad de la vida, caía un animal muerto en el hielo, o se congelaba un pequeño río, se congelaba, y los peces que quedaban atrapados se morían congelados. Y oh sorpresa, que cuando pasaba día de días y se deshielaba, el pescado estaba muerto, pero fresquito, listo para comerlo. ¿Cómo es la vida, no? Observando, se dieron cuenta que el hielo conservaba el producto. No se había... O sea, pero llegamos recién hasta 1800, no voy a dar fechas exactas porque no me acuerdo bien. Más adelante quizás saque una tablita por ahí que tengo cómo ha ido evolucionando ya la refrigeración como se conoce. Pero esos primeros pasos nos dan el ejemplo de cómo el hombre, pensando, dijo, caray, si la naturaleza me brinda el frío con el aire, con el agua y con el hielo, yo ¿por qué no puedo fabricar algo que donde yo quiera produzca frío? Y justo donde no más quiero es donde hace calor y ahí no hay hielo. Entonces eso hace los sacrificios que tiene el hombre, lo hace pensar más, ¿no? Esas ironías. Pues, imagínense, prácticamente siglos, ¿no? Para que logre a los finales de los años 1800 inventar una máquina, una tontería de máquina ahora para nosotros, pero ya era su invento, ¿no? Logró hacer el frío artificial y para ello ya tuvo que ver en la naturaleza qué fluidos podía atrapar dentro de esa máquina que él había inventado para que le produzca frío. Entonces es así otro reto. ¿Qué cosa le meto a esta máquina que yo creo que puede hacer frío para que logre lo que yo pienso? Y empiezan a investigar pues, ya con sustancias que en esos años 1800 ya había cloruro de etilo, había lo que era el éter para las anestesias, había varias cositas que se daban cuenta que cuando le ponían al enfermo lo enfriaba y de verdad le quitaba el dolor y hasta ahora los futbolistas le meten éter, claro, una patada, ¿no? Y terminan el partido y no les duele, después del partido sí les duele, pero ya lo anestesiaron con lo necesario. Entonces, ese anestésico que era gracias al frío, dijeron, ah, caray, este frío lo puedo meter entonces en esa máquina. Y así metieron el cloruro de metilo principalmente en esas épocas. Por ahí apareció el amoníaco, apestoso y todo. Pero todos los refrigerantes que inicialmente se usaron eran apestosos y hasta tóxicos, ¿no? Pero ya luego lo metió a la máquina y de verdad empezó a enfriar y era pues... Ahora la refrigeradora de nuestra casa pues es un pequeño elemento dentro de la cocina. Las primeras máquinas eran
más grandes que la cocina entera, ¿no? Claro. Imagínate cómo ha ido evolucionando todo esto, ¿no? Entonces, más o menos, te doy una idea, sin fechas, sin decirte qué fluidos se están usando ahora todavía, para que vean que primero se estaban usando fluidos que encontraban más o menos en la naturaleza, y recién en los años 1930 aproximadamente, recién el hombre ya empieza a fabricar fluidos que no existían, que son los fluidos o referentes sintéticos, que hasta ahora los estamos usando. O sea, llega el poder del hombre de tal manera de que todo lo que era natural lo usaba, el gas que encontraba por ahí, se podría un animal, encontraba un gas, si ese gas lo podían atrapar, lo atrapaban y eso servía, todo era natural. Hasta que hasta 1930 aproximadamente ya el hombre ya es más capaz todavía de crear fluidos que no existen. Son fluidos sintéticos que ahora estamos utilizando bastante. ¿Cómo, de qué manera, directa o indirecta, el medio ambiente se ve afectado por la presencia de equipos de refrigeración y también por los equipos de aire acondicionado? Bueno, con esa historia que te acabo de iniciar, que es el inicio de todo eso, me das pie a decirte que los primeros fluidos que se usaron tenían que tener mucho cuidado de utilizarlos, ¿no? Porque te mencioné el amoníaco, que todavía se usa y es uno de los más conocidos. La mayoría lo relaciona amoníaco, además de otros usos industriales, en la refrigeración, como que es algo que se ha usado antes, y es cierto. Es uno de los fluidos más antiguos. Pero es un fluido que se llama un fluido natural. Entonces, los fluidos naturales, esos fluidos, la mayoría de ellos no tienen problemas con el medio ambiente porque son naturales. Existen en la naturaleza. Estábamos acostumbrados a que lo existe en la naturaleza. Pero el gran problema era de que esos fluidos que antes te dije que eran apestosos, anestésicos, etc., sí eran dañinos para la salud del hombre. Porque el amoníaco en grandes cantidades pues te desplaza el oxígeno y te mata, ¿no? Si hay una fuga en una habitación cerrada, desplaza el oxígeno y te mata. Estas otras sustancias con cloro, con Z, no solo te mataban, sino te intoxicaban. Bueno, el cloro de metilo que te menciono, o todo lo que tenga cloro, de ahí viene el cloroformo también, que era una sustancia que hasta ahora se utiliza para la medicina, que se usó como base también para refrigerantes. Entonces ya ves que empieza a aparecer la palabra cloroformo, aparece el cloro como componente. Entonces ahí empiezan a pensar y dicen, caray, el cloro tiene una propiedad tal de que, caramba, cuando está líquido se evapora y enfría. Entonces no sé si te acordarás, y muchos que yo hable ahorita ni sabrán lo que eran los chisguetes que se usaban en carnavales, ¿no? Claro. Para muchas esta historia, ¿no? Sí, que venía un tubo de vidrio. Claro, ahí se usaba éter como elemento que impulse al perfume que estaba dentro. Pero salía helado. Ese fluido que salía helado. Primero porque pasaba por una sección de cambio de área tremendo, ¿no? Cuando cambia el área un fluido a alta velocidad, baja su velocidad y todo lo que es la velocidad se convierte en presión. Entonces baja la velocidad y baja la presión. Al bajar la presión, baja la temperatura. Entonces el éter era heladísimo. Entonces dijeron, caramba, qué interesante ese fenómeno, porque yo puedo usar ese fluido, luego pasar por un agujero y al otro lado ya está frío, recontra frío, porque la botella no la tocaba, era temperatura ambiente, pero lo que salía era helado. Así es. Hay más o menos cosas así, empezó como juguetes, lo empezaron a usar en la refrigeración. Pero ¿a dónde voy? Que al comienzo se cuidaban de que esos fluidos sabían que dañaban al hombre. Entonces dijeron, caray, yo tengo que buscar un fluido que no le haga daño al hombre. Y el cloro fue el primero de ellos, que es, por lo que acabo de explicarte, se empezó a utilizar, ¿no? Entonces empezaron ya los químicos en sus laboratorios, empezaron a hacer mezcla de esto, mezcla del otro, mezcla del otro, mezcla del otro,
hasta que encontraron mezcla de cloro con flúor, y aparecen los clorofluorocarbonos, que a partir del metano, CH4, químicamente le empiezan a quitar las moléculas de hidrógeno, y el CH4, dos hidrógenos lo cambian por cloro, y los otros dos hidrógenos lo cambian por fluoro o por flúor, y se crea el primer refrigerante, que fue el refrigerante 12, que es el dicloro, difluoro, metano, porque nació del metano. Todo en el laboratorio, ¿eh? Por eso que se llama refrigerante sintético. No existía en la naturaleza. Lo crearon. ¡Oh, maravilla! No dañaba a las personas, inclusive lo empezaron a utilizar en los aspersores para los asmáticos como elemento de propulsión. Un medicamento que había, le metían encima freón 12 y el freón 12 servía para impulsarlo nada más, igual que lo que usamos ahora en los aerosoles de todo tipo, ¿no? Todos los aerosoles que utilizamos tienen un propelente, que es un gas, para empujar al perfume que tengo adentro, a la crema de afeitar que tengo adentro. Todo eso siempre era, en este momento estoy hablando, era refrigerante 12. Ya. Y lo mezclaban a veces con refrigerante 11 para que no tenga tanta presión, porque el refrigerante 12 solo, o sea, que disparaba y salía a una presión demasiado alta. Entonces mezclaban refrigerante 11 y refrigerante 12. Entonces, a partir de 1930, como te menciono, en Estados Unidos, unos ingenieros de la General Motors son los que se ponen a investigar y encuentran pues el refrigerante 12, que fue el primer refrigerante sintético. Y eso permitió que las máquinas frigoríficas también reduzcan su tamaño porque su volumen específico era alto y su densidad bien baja. Entonces, ¿eso qué significa? Con poca densidad yo tenía una carga de refrigerante pequeña y me enfriaba mejor que los otros refrigerantes. Entonces las máquinas empezaron a achicar usando estos fluidos. ¡Oh, maravilla! Aplausos, premios, etcétera. Hasta que en 1974, un par de investigadores de la Universidad de California encuentran, por las casualidades de la vida como investigadores que son, que investigaban los efectos del Concorde. Por ahí empezó la cosa, ¿no? El Concorde es el único que viajaba por la estratosfera, el único avión. Entonces, estaban los primeros aviones Concorde haciendo sus pruebas, sus vuelos. No voy a mencionar más del Concorde porque esa es otra historia, porque tuvo que desaparecer. Sí, vivió bastantes años, pero ellos querían estudiar qué pasaba con el combustible en la estratosfera. Y más lecheros, estudiando los efectos del combustible en la estratosfera, encontraron cloro en la estratosfera. Dijeron, ¿qué hace el cloro ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué hace el cloro ahí? Siempre ha habido, ¿qué pasó? Y oh, maravilla, empiezan a investigar y encuentran que el cloro justo era de los equipos de refrigeración y aire acondicionado. Porque había la mala costumbre de que cualquier cambio que había en un equipo, cualquier cosa que querían cambiar en un equipo, cortaban la tubería y lo botaban a la atmósfera el refrigerante, ¿no? No tenían cuidado de que las válvulas se cierren bien, todo, porque era un fluido, según ellos, la maravilla, ¿no? No te hacían ningún daño. Lo podías respirar, inclusive, te podías refrescar, pasaba nada. Pero este se iba hasta la estratosfera y justo a la altura donde está la capa de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta, principalmente la ultravioleta B y C, ahí había un ataque de la misma radiación sobre los átomos del refrigerante 12. Al cloro, lo atacaba y lo separaba de la molécula. Y al separarse de la molécula, ese cloro solo agarraba el ozono, porque el ozono es 3 oxígenos. ¿No? Es una sustancia no muy estable, ojo. La capa de ozono no van a creer que ahí está quietita, es una nube continua. No.
El ozono a la justa en la atmósfera dura entre 5 y 12 minutos. No dura más. Pero se forma una rapidez y se desaparecía con este efecto del cloro, con la misma rapidez que aparecía que se estaba haciendo un hueco, ¿no? Entonces, la capa de ozono, que no duraba mucho, al ser atacada, se empezó a adelgazar en algunas zonas, y eso fue lo que ellos lo llamaron el adelgazamiento o la depresión de la capa de ozono. Seguramente que al comienzo era pequeña, porque los países más industrializados usaban mayormente la refrigeración con esos ruidos. Claro. Y los países menos industrializados, como Sudamérica en general, no hacían casi nada a la atmósfera, ¿no? Porque la cantidad de refrigeradoras, congeladoras, cámaras, es una minucia comparado con lo que tenía Estados Unidos. Claro. Entonces, Alemania, todos los países. Alemania y todos los países que ya se hicieron de fábricas, inclusive, están en el hemisferio norte y todos botaban para arriba, para arriba. ¿Y qué ocurre? La naturaleza es sabia, ¿no? Se defiende. Entonces, la capa de ozono que está alrededor de toda la Tierra, siendo atacada justo en el hemisferio norte, ¿qué hace? La naturaleza también sabe que hay una ley de la termodinámica, ¿no? Sabe que donde la temperatura es más baja, ahí hay aumento de densidad. Entonces, ¿qué hizo? Toda la zona que estaba siendo atacada, esa capa de ozono con aire, atacada por el cloro, dijo, yo quiero aumentar mi densidad, porque si me quedo alrededor del Ecuador o cerca del hemisferio norte, cerca del Ecuador, me voy a poner peor porque mi densidad va a ser cada vez peor. Entonces, ¿a dónde me voy? Dijo la naturaleza, estos agujeros que se estaban formando, este debilitamiento de ozono, ¿a dónde me voy? A un lugar donde la densidad aumente. ¿A dónde se fue? Como por arte de magia, por los vientos solares y los movimientos de la Tierra, se fue al polo sur y al polo norte, para que la mayoría de la Tierra mantenga más o menos su capa de ozono que lo proteja. ¿Por qué? Porque en el polo norte y en el polo sur, al haber menor temperatura, tenía mayores probabilidades de que su densidad aumente, ¿no? Entonces ese agujero se podía rellenar con más facilidad que estando en el Ecuador, digamos, que tiene mayor temperatura como promedio. Es así que aparecen pues los agujeros de ozono en el polo norte y en el polo sur. En realidad no son agujeros, sino son zonas que tienen mucho menos densidad que todo el ozono que hay en toda la capa terrestre. Pero a pesar de ello, pues la radiación ultravioleta empezó a penetrar y ya se encontraron pues que atacaba al fitoplancton, atacaba a algunas plantas, al hombre le producía ya quemaduras, ya tipo cancerígenas. Aunque parezca mentira, a mí me tocó, a mí hace 2 años me tuvieron que operar de quemadura por efecto de la radiación solar, que felizmente no llegó a ser un cáncer profundo. Entonces yo trabajando en esto me asustaba más todavía porque yo sabía lo que estaba pasando, ¿no? Y a mí todavía me toca. Y tuvieron que cortarme, porque ahorita parezco un delincuente, ¿no? Tengo una cicatriz acá porque me han tenido que sacar desde el fondo y para que no siga aumentando, ¿no? Entonces, ese es un cáncer producto de la radiación que pasaba en demasía a través del agujero de ozono o de las zonas que estabas asoleándote cercanas a esos lugares. Por eso que ahora recomienda que se pongan pues protectores solares en lo que van a la playa, ¿no? Claro. Y ahí aparecen los protectores solares, los lentes UV y toda esa cosa, porque definitivamente ataca. Y yo que me reía de eso, ya no me río ya, porque a mí me pasó. Claro. Dígame, ingeniero, ante este evidente daño que la fuga o el mal uso de esos refrigerantes de aquel entonces, ¿qué se descubrió para atenuar esa contaminación y el daño que se estaba generando en el área de los refrigerantes?
Claro. Entonces, todo esto que te acabo de explicar demoró en tomar conciencia en el mundo. Estoy hablando de 1974, más o menos. Del 72 al 74 investigaron y sacaron su teoría, que entre comillas no le hicieron caso. Y la industria, tú sabes cómo es, ¿no? Claro. No, esos son cuentos de un par de locos y que no sé qué, y la plata que se ganaba, pues, claro, los refrigerantes, que cada vez el mundo se está industrializando, ¿no? claro. Los productos se valoraban y todo el mundo decía, no, ustedes están locos. Pero no, empezaron a haber más investigaciones y efectivamente ya la cosa era cruel. Ya se atacaba el fitoplancton, que es la base de la alimentación marina, que después da lugar a otras especies que se preocuparon. Es así que después de unas reuniones en Viena, las Naciones Unidas se hizo cargo de esto, hasta que llega un momento dado, en 1994 creo que fue, hacen un protocolo. El protocolo de Montreal, 1984, si mal no recuerdo. Hacen el protocolo de Montreal, donde ya los países se reúnen, tratan de que intervengan ya gente representativa de cada país para que tome conciencia de este daño que se estaba haciendo a la atmósfera, porque ojo que esos fluidos que acabo de comentarte, que se empezó a usar para la refrigeración, ya le empezaron a usar, como antes ya adelanté, para propulsor de pinturas, todo lo que pintaba con spray, claro, todo lo que sea perfumes, crema de afeitar, o sea, ya lanzaban de frente el refrigerante a la atmósfera. En refrigeración, cada vez que hacías un trabajo, podías botarlo a la atmósfera un poquito y después que se quedaba atrapado, ¿no? Pero lo otro que te acabo de mencionar, todo era de libre. Libre. Claro. Todo. Y ahora te voy a comentar, tú dirás, pero ya desaparecieron los sprays. Felizmente no han desaparecido, ¿no? Porque es una ventaja afeitarse, echarse perfume con spray, ¿no? Entonces, este protocolo cobra fuerza y obliga a los países, sobre todo a los más avanzados, que investiguen para ir encontrando sustancias que reemplacen a estas, que logren hacer refrigeración, pero sin dañar la capa de ozono. Y así van avanzando, y para presionar da un cronograma que para los países industrializados el cronograma terminaba, usted me usa este refrigerante que tiene cloro, refrigerante 12 por ejemplo, usted me usa hasta el año 1995 y punto, ahí me para, no sé qué va a hacer usted, invénteme algo, empezó a presionar. Entonces, para los países industrializados. Para los países no industrializados nos dieron la chance de importar estos refrigerantes hasta 2005. Pero ¿cuál era la condición? De que cada 3 años aproximadamente te bajaban la cuota de importación. Te quitaban de lo que importabas. Hicieron un estudio, ¿no? ¿Cuántos kilos has importado en el año 1995? Bueno, ese va a ser tu patrón. Si has importado 10.000 kilos, cada 3 años te voy a ir quitando 20%, 20 o 30%, hasta que el 2004, 2005 ya no te permito importar. Alimentos nos dieron más o menos 10 años a nosotros para acomodarnos. Esos 10 años que nos dieron felizmente sirvieron para que los países más industrializados, que estaban más presionados, pero tienen más recursos, investiguen qué refrigerantes puede usar, qué refrigerante puede usar, qué refrigerante puede usar. Y es así que aparecen ya no los clorofluorocarbonos que antes te hablé, el R12, que tienen cloro, flúor, y son a partir del metano principalmente, aparecen los HFC. Son hidrofluorocarbonos. Son refrigerantes que solo utilizan flúor. ¿Ya? Reemplazando algunas moléculas de hidrógeno, del metano, propano o butano. Y así aparece esa generación que se llama HFC, hidrofluorocarbonos. Está vigente actualmente. Sí, esos refrigerantes que son los que estamos usando ahora actualmente, porque a partir de 2005 ya no hay R12.
realmente encontraron sustitutos que los estamos usando hasta ahora, para ir cambiando pues en todos los frigoríficos, en todos los supermercados, en todas partes metíamos R22, que no es tan cruel, a pesar que tiene un poco de cloro, no es tan destructivo, pero más empezamos a usar 134A, 404A, 507, que son los acabo último de mencionar, ya no tienen cloro. Entonces ya no dañan a la capa de ozono. Aplausos, logrado, perfecto. De 2005 para adelante, pues empezamos a utilizar a nivel mundial el refrigerante 22, que también le dijeron, oye, aguanta, eso también le vamos a tener que cortar, porque ya están inventando más fluidos, vamos a tener que cortarlos. Sí. Y nos dieron un plazo que en este momento lo estamos cumpliendo para el refrigerante 22, que todavía tiene cloro. En el Perú estamos permitidos importarlo hasta 2030. Ya estamos cerca. Esto es un programa que empezó hace años. Pero el 2030 también nos van a decir, hasta acá nomás. Ya no R12, ya no R22, perdón. Sí. Pero como tenemos y teníamos los HFC que acabo de mencionar, que ya no tienen cloro, todos felices. Sigan usando el R22 hasta que se acabe, pero el resto de fluidos, tranquilos. 134A, R404 y un montón más, que son HFC, no dañan a la capa de ozono. Así que vivimos felices, no se preocupen de nada. No se preocupen de nada. No pasaron ni 5 años y encontraron que esos fluidos producían efecto invernadero. Efecto invernadero produce calentamiento global. Y como empezaron a estudiar a fondo esos fluidos, vieron que había otros que eran más bravos todavía. ¿Cuáles eran? El CO2 a la cabeza producía efecto invernadero. ¿Y por qué se empezaron a preocupar, además de los refrigerantes que acabo de mencionarte, del CO2? Porque empezó a aumentar la cantidad de automóviles que hay en el mundo, la cantidad de fábricas que por sus chimeneas botaban CO2, aparecieron tanto en el Perú como en un montón de países centrales térmicas para generar energía eléctrica. Y los refrigerantes que nosotros éramos aparentemente que dañábamos más o provocábamos efecto invernadero, no, resultamos ser una pequeña fracción de lo que hace el CO2, lo que hace el metano. Increíblemente, como un paréntesis, el metano es generado, aunque les parezca mentira a muchas personas, por el ganado. El ganado en su alimentación come todo el pasto que le puedan dar, lo que quieran, pero en su digestión genera metano, tanto en eructos como en flatulencia. Y hay tanta cantidad de ganadería en muchos países que esto es como si fuera una fábrica que está botando metano a la atmósfera. Ese es un paréntesis que hago para que vean que eso también es un efecto invernadero que ya le están tomando más importancia. Entonces, con esto que acabo de mencionarte, las Naciones Unidas dicen, caray, vamos a ampliar el protocolo de Montreal y vamos a poner enmiendas para que ya como tenemos controlado los fluidos que producen o dañan a la capa de ozono, vamos a hacer una enmienda. Y empezaron a hacer varias reuniones con varias enmiendas para que ya empiecen a darse cuenta de que esos nuevos fluidos que producen efecto invernadero vayan desapareciendo. Otro cronograma. Ese otro cronograma, voy a tener que revisar unos papeles para darte más claramente datos. Y por aquí los tengo. Para ser ya más preciso por fechas,
Voy a citarte algo ya más cronológico para no estar diciendo más o menos por esta fecha. Los hitos importantes que hay para cuidado del medio ambiente, fíjense que aparece en 1814. ¿Por qué? Porque George Stephenson, un científico investigador en Inglaterra, fue el que utilizó el vapor como propulsión para el ferrocarril. Claro, era la época de la Revolución Industrial. En la época de la Revolución Industrial. Pero, ¿cómo se producía el vapor? Dijeron, pues como Inglaterra tiene carbón como cancha, le meto carbón y hago una tetera gigante. Así es. Para que con carbón caliento el agua, la hago hervir y le pongo el vapor que sale a mover unos pistones y crearon el ferrocarril. Este ferrocarril, impulsado por Watt, lógicamente, es que es otro que le da mucho impulso a esto del vapor, ni sabían que estaban botando en la chimenea de esas locomotoras CO2. Y en cantidades, porque el carbón es peor todavía. Su combustión no es completa. Horrible. Y es así que en 1896, un sueco que se llamaba Svante Arrhenius vaticina en su pensamiento con lo que observaba, decía: la quema de combustibles fósiles va a cambiar la concentración normal de CO2 de la atmósfera, porque la atmósfera no está acostumbrada a tener esos humos. Quiere decir que en 1814 más o menos empieza la máquina de vapor y en 1896, más o menos 80 años después, ya él vaticina eso, porque ve que hay locomotoras por varios sitios. Acá me están alterando la atmósfera. Todo él vaticina que va a haber una alteración del porcentaje de CO2 en la atmósfera. Y dice, caramba, puede haber calentamiento. Hasta que llega a 1958. Pasaron un montón de años en que una familia, realmente es una familia, un norteamericano que se llama Charles Culling, en Estados Unidos, hace ensayos que muestran que hay un desbalance de CO2 con respecto a los años anteriores que había analizado él. Y se estaba acelerando este desbalance porque había aumentado el CO2 en mucho mayor cantidad. Y ahora, si uno entra a internet y ve las curvas de Kelling, para el que esté interesado, vea en internet las curvas de Kelling, va a ver cómo el porcentaje de CO2 en la atmósfera se ha disparado peligrosamente. Este señor murió, pero gracias a Dios, como dije, era de familia, su hijo continúa sus observaciones. Su observatorio está en Honolulu, está en Hawái. Una zona perfecta para la observación porque son islas en medio del océano, donde entre comillas no debería haber pues ninguna concentración de CO2 muy grande, ¿no? Claro. Pero no, ya se dio cuenta ahí que a pesar de que estar alejado del continente, ya veía algo raro de concentración, y después sus estudios ya los hizo en el continente mismo y ya fue asombroso, ¿no? Vean las curvas de Kelvin en internet. Recién en 1972 se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Cuidado del Medio Ambiente. 1972. A raíz de esas cosas. En 1974 aparecen este par de científicos que le dije que se llamaban Sherwood Rowlands y Mario Molina. Son los dos científicos que vieron lo de la capa de ozono. 1974. Entonces la ONU hace el convenio de Viena en 1985, porque dice, aguanta, esto no era teoría, todo era real, hay que preocuparnos. Entonces hacen un convenio de Viena para que los países más industrializados se junten y vean que hay que tener cuidado para analizar con más detenimiento. Y recién en 1987 aparece el protocolo de Montreal que yo mencioné antes, que estaba alrededor de 1980 y tanto, dije yo, pero en 1987 se realiza el protocolo de Montreal.
Y ahí se preocupan de hacer lo imposible para que ese agujero de ozono no crezca en los polos norte y sur. En 1997, recién en 1997, aparece el protocolo de Kioto, para que ya se interesen los países en reducir a los gases que producen efecto invernadero, que produce al final el calentamiento global. 1997. En el 2016 se revisa este protocolo, que es una enmienda en realidad. Se revisa en Kigali, en Ruanda, y ahí es cuando programan la reducción de estos refrigerantes que son, entre comillas, lo nuevo, los HFC, para que también se reduzcan. Y los europeos, que están más asustados que todos, porque todo el norte de Europa están los Países Bajos, que son países, Suecia inclusive, Holanda, Bélgica, que le han ganado terreno al mar. Por eso se llaman Países Bajos, sobre todo a Holanda, porque ellos le han ganado terreno al mar, han bombeado el agua del mar, han hecho diques, y hay varias ciudades que están bajo el nivel del mar. Por eso se llaman Países Bajos. Entonces, ¿qué ocurre si empiezan a derretirse los casquetes polares en las cantidades tremendas? Va a subir el nivel del mar. Están más asustados que cualquiera, porque es una realidad. Acá nosotros en el Perú vemos, hay varios nevados que han desaparecido. Así es, Pastor Uri. Sí, entonces por eso en el año 2014 la Unión Europea crea un reglamento que se llama Reglamento F-Gas, donde se ponen más estrictos para que esos fluidos que producen calentamiento global desaparezcan entre el año 2020 y 2025. Entonces ya estamos en el límite. Ellos entonces son los abanderados de la ecología desde ese punto de vista, y otros puntos de vista también. Son los abanderados para ir creando y descubriendo nuevos refrigerantes. Y esos nuevos refrigerantes van a reemplazar a lo que ahorita estamos utilizando. Entonces, todo eso que estamos conversando, ahí emerge ese concepto de la sostenibilidad. Correcto. ¿No? ¿Y cómo debemos entender ese concepto, ingeniero Sanguinetti? Bueno, la sostenibilidad se define como todas las características del desarrollo humano, que tiene que haber sido pues toda la vida, pero ahora le están dando énfasis a la sostenibilidad, pero todo el mundo era un ¿cómo le llaman? Un canto de sirena, ¿no? Y se tapaban los ojos, ¿no? Se tapaban los oídos, los ojos, la nariz, la garganta, todos se tapaban. Y seguía el problema. Entonces, ¿qué cosa es la sostenibilidad? La sostenibilidad es la característica del desarrollo humano, el desarrollo de toda la humanidad, pero que asegure las necesidades de las generaciones futuras. Hagamos todo lo que quieran de progresos en el presente, pero asegurémonos que para el futuro también tengan muy buena vida, que tengan una vida igual o mejor que la que tenemos ahora, porque si nosotros nos comemos todos los recursos para el futuro sin sembrar lo que hemos cosechado, pues le estamos dejando un futuro terrible, ¿no? Eso es lo que se puede definir la sostenibilidad, ¿no? No hay que comprometer las necesidades del futuro, no hay que comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Y ahí lo más importante que uno se pueda poner a pensar y que nos rodea es, cada vez para que tengamos progreso se necesita electricidad. Y si aumenta la población, lógico, se va a necesitar más electricidad. Y ahorita ya somos 7.800 millones de habitantes. En poco tiempo se ha disparado la cantidad de personas que existen en el planeta. Pero todos, tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, aspiramos a tener mejor vida. ¿Y cuál es el medio más fácil para mejorar nuestro nivel de vida?
tener un elemento eléctrico. Por ahí se traduce el mayor índice de progreso. Pongo este ejemplo porque si queremos electricidad para tener una vida mejor, pero cuando hay más habitantes, en el futuro habrá mucho más, ¿de dónde sacamos la electricidad? Pongámonos a pensar. ¿De dónde estamos sacando electricidad? Estamos acostumbrados, en el Perú por lo menos, a que la electricidad venga de centrales hidroeléctricas. Pero hay países que no tienen los recursos que tenemos nosotros. No tienen caídas de agua, no tienen ni tienen ríos caudalosos, muchos de ellos. Entonces, ¿de dónde sacan ellos la energía? Oh, maravilla. Encontraron que el petróleo era muy bueno para que haya una máquina de combustión interna que quemando petróleo, pues me mueva a un generador que me produce electricidad. Entonces, es la forma más fácil de hacer energía eléctrica, ¿no? Me compro mi grupo de electrógeno, Claro. compro mi gasolina, mi petróleo, ya tengo electricidad. No necesito tener un río en la espalda de mi casa para que caiga el agua y me dé electricidad. Entonces, ahí te das dando cuenta de que los que tienen la energía eléctrica por el agua tienen que cuidar ese recurso, porque la población va a aumentar y ese río no vas a poder hacer llover más. Tienen que cuidar ese recurso. Si usas petróleo, ya te dije, los que queman petróleo están valorando porque hay calentamiento global. Solo 2 ejemplos te doy de esa manera para que veas que eso es sostenibilidad. Cuidar que vamos a necesitar más electricidad, pero ojo con los recursos que estamos usando, que de repente no le vamos a dejar esos recursos para el futuro. Gracias a Dios que hay otros recursos naturales que se puede obtener electricidad. Claro, las energías como la eólica que se está desarrollando y que ya está en el sistema interconectado. Recién. Claro, un poco porcentaje. Entonces, si en el mundo sucede todos estos cambios de cuidar el medio ambiente, el concepto de sostenibilidad se ha hecho más presente y la gente es un poco más consciente. La pregunta es, ¿y en nuestro país qué se está haciendo para justamente disminuir o atenuar la contaminación del medio ambiente? ¿Qué se está haciendo? Bueno, ahora que tenemos ya los nuevos refrigerantes. Correcto. Esa pregunta es interesante porque todo lo que yo he hablado, de una u otra manera, está creado por países desarrollados, ¿no? Todos los daños que he conversado empezó con los países desarrollados y nosotros, como también queremos tener progreso, bueno, lo hemos asimilado, ¿no? A pesar de ello, también otro paréntesis, a raíz de la pandemia nos hemos dado con la gran sorpresa de que a nivel de Perú solo el 54% de hogares tiene refrigeradora. Increíble, yo no lo podía creer. Por eso es que la gente salía a comprar a pesar de que le decían que no salga de su casa. No tenían dónde guardar sus productos. Entonces, a pesar de que la tecnología ha avanzado, que las ciudades son más modernas, son más bonitas, lamentablemente en los países desarrollados, pues esto es casi 100%, 95%, llamémoslo así, porque hay zonas alejadas que tampoco tienen tan fácil. Pero con el Perú, con el dato que acabo de darte, para mí fue una sorpresa. Claro, pero seguramente tienen más televisores. Sí. Pero a pesar de ello, tenemos que regirnos los reglamentos que acabo de decirte, ¿no? Protocolo de Montreal, etc. Entonces, ¿qué hacemos en el Perú? El Ministerio de la Producción, en coordinación con las Naciones Unidas, ha firmado el Protocolo de Montreal. Entonces ya te adelanté que en el Perú se acogió al Protocolo de Montreal, lo cumplimos a la perfección para no importar hasta el 2004, 2005 y de ahí nunca más los CFC, donde estaba el R12. Nuevamente firmamos el Protocolo de Montreal para que se vaya reduciendo la importación de R22
que va a ser hasta 2030 nada más, y lo estamos cumpliendo. Pero también estamos importando los otros fluidos que lo reemplazan. Y ahora que nos dijeron que esos fluidos tampoco lo vamos a poder usar en adelante porque hay calentamiento global, vamos a ver si lo tengo por acá, y hay un cronograma Para otro fluido. Ya lo firmó, y dice que la reducción en el Perú va a comenzar en el año 2029, de la cuota que tenemos hasta el año 2022, que va a ser la comparación justo de lo que estamos importando ahorita, de esos fluidos HFC, lo van a tomar como patrón para decir, a partir de 2029 te voy a quitar 10% de esa cuota. A partir de 2035 te voy a quitar 30%. A partir de 2040 te voy a quitar 50% de esa cuota. A partir de 2045 te voy a quitar el 80% de esa cuota. Con ese 20% que me queda, no sé si va a alcanzar para que yo pueda vender a lo que quieran. Ya es poquísimo. Claro. Pero gracias a Dios que están apareciendo fluidos nuevos. Bueno, el amoníaco no desapareció, ¿eh? Claro, es el más barato y el más peligroso. Es peligroso, pero ya se controla porque la tecnología ha ayudado a que haya detectores, todo hay seguridad, y hay válvulas especiales, y hay detectores. Ya no hay problema porque es manejable ahora, no como era al comienzo. Pero también, aunque te parezca mentira, el CO2 es un buen refrigerante. Mencioné que hace daño al produce calentamiento global, etcétera, pero el CO2 cuando está atrapado, lo licúas y lo evaporas, es un buen refrigerante. Entonces, ahí estamos apuntando. En Perú estamos apuntando a usar cada vez más refrigerantes naturales. Estamos usando amoníaco, estamos usando CO2, ya empezamos a usar los refrigerantes hidrocarburos, ya empezamos a usar propano. En las refrigeradoras, todas las refrigeradoras que tú puedes ver en las tiendas ahora tienen isobutano. Todas. Isobutano. Refrigerante R600A. Por ahí en el Perú ya hemos comenzado, felizmente, por lo pequeño, a eso de normalizarlo. En los supermercados nosotros ya estamos proponiendo que usen en lo posible CO2, en régimen subcrítico y en régimen transcrítico. Y por su parte, el Ministerio de Energía y Minas está presionando para que se haga el etiquetado de eficiencia energética, para que la refrigeradora, los equipos de aire acondicionado, lavadora, todo lo que tenga consumo de energía eléctrica, tenga un etiquetado de eficiencia energética para que sepan cuánto energía consume mensual. Claro. Y el usuario ya pueda comprar un producto que le consume menos energía. Es un poquito más caro, pero con su pago de factura cada vez menor, lo va a pagar fácil. El que no tiene mucha plata, lamentablemente, tendrá que usar el B, el C o el D, como es la mayoría. Entonces ya tenemos en el Perú, felizmente, el control tanto de las empresas que importamos equipos, importamos refrigerantes, esas premisas. Y en los ministerios, felizmente, están haciendo su papel presionándonos a nosotros y controlándonos. Bueno, aquí, ingeniero, vamos a hacer un pequeño alto porque gracias, César Quiche, por tu mensaje. Acaba de escribirnos que dice saludo al ingeniero Sanguinetti y con una palabra bien interesante, el dios de la refrigeración. Qué bonita palabra. A mi amigo, al doctor Fernando Carrillo Venegas. Gracias, Fernando, por estar con nosotros todos los miércoles. Agradecido a ti por tu presencia, por tu siempre atenta intervención. Para Daniel Guamán Lázaro, gracias, Daniel, también por unarte a este programa, y que justamente es para todos y cada uno de ustedes. Y para ustedes, amigos, que seguramente están laborando en este momento, pero que mañana lo van a ver en la repetición, y eso es lo más interesante. El tiempo, como siempre, en los programas en vivo nos envuelve, y fíjese, se ha pasado 60 minutos y parece que fueron 5. Quiero expresarle mi gratitud, ingeniero Ernesto Sanguinetti. Usted sabe el afecto, el cariño, la amistad que tengo para usted, y siempre ha sido, es y será un referente en esta área de la refrigeración y el aire acondicionado. Pero más que ello, un referente como persona, por su calidad de gente.
reconocida por todos, y en particular por mi persona y por mi familia, que siempre tiene a bien recordarlo con el mayor afecto. Gracias por haber estado en este programa Entre Ingenieros. Su palabra final es ingeniero Ernesto Sanguinetti Remujo. Bueno, gracias por esos saludos. Eso de decirme Dios ya demasiado. Yo no lo acepto porque Dios es inalcanzable, ¿no? Pero gracias. Es un detalle así es, de expresarlo así. Nuevamente expresarte mi agradecimiento por esta invitación. Lo que hemos conversado pues ha quedado corto con todo lo que podría haber hablado, porque inclusive me faltaba explicarles que acá en el Perú también nos estamos preocupando para que los gases refrigerantes no se boten antojadizamente a la atmósfera, sino se recuperen y se guarden. Inclusive si uno quiere reciclarlos, se han formado 5 centros de recuperación y reciclaje acá en el Perú. Eso va dentro del marco de la economía circular, ¿no? Sí, también manejado por el Ministerio de la Producción. De esa manera, ya pues el que quiera cambiar de refrigerante ya sabe que tiene que guardarlo. Si quiere lo recicla para usarlo en otra máquina, pero ya hay centros que te aseguran que eso está bien reciclado para usarlo. Esa información es que la población debe saber, particularmente todos aquellos que están ligados de una u otra manera al tema de la refrigeración, el aire acondicionado o la ingeniería, porque en toda empresa hay eso. Por eso este programa tiene su objetivo de difundir para que las personas reflexionen. Con todo lo que usted ha dicho hoy día, más de una persona va a reflexionar sobre la importancia, la trascendencia de controlar y evitar la contaminación del medio ambiente, ¿no? Sí, para el que tiene interés en saber dónde están ubicados esos centros de recuperación y reciclaje, pueden ingresar a la página web del Ministerio de la Producción y buscar centros de recuperación y reciclaje. Ahí van a encontrar las direcciones de esos lugares. Bueno, nada más por mi parte. Espero que haya sido del agrado lo que les he explicado. Es muy poco de lo que he hablado, pero espero que les haya sido interesante, porque me ha llevado también a mí a esforzarme un poco para acordarme cosas que me había olvidado, porque tus preguntas han sido interesantes, ¿no? Tengo que recurrir al papel inclusive para ver si las fechas las estaba cuadrando bien. No hay problema. Muchas gracias por todo y espero que les haya sido claro todo esto. Muchas gracias a usted. Muy buenas noches. Y a ustedes, amigos, gracias por su sintonía, por su presencia. Y el próximo miércoles a las 7 de la noche estaremos en su programa Entre Ingenieros, con otro invitado, con otro tema, y siempre en ese afán y en ese compromiso que tiene la universidad y este programa de difundir temas de actualidad que generen los indicadores de calidad de vida en este tema que hemos tratado hoy día, como cuidado del medio ambiente en las especialidades de refrigeración y climatización. Igualmente agradecer a todo el equipo que permite esta presencia, como es la señorita Jackie Montalvo, Jessy Montalvo y Majo Pineda del Perú, que es el soporte técnico. ¿Algo para más, por facilitar. Favor? Me preguntan dónde pueden adquirir el manual de refrigeración del ingeniero Ernesto Sanguinetti Remujo, editorial por Editorial Macro. En la librería Libún. Librería Libún. Muy bien. Ahí tengo uno que falta que usted le ponga su dedicatoria. La principal, por si acaso, la librería Libún está en la cuadra 42 de la avenida Petit Uas. Así es. Listos, entonces ya saben, amigos. Muy bien. Así que ya tienen ustedes dónde ir a comprar ese manual que es infaltable en la biblioteca de cualquier persona que esté ligada a la ingeniería y en particular a la refrigeración. No es una publicidad, pero es un manual espectacular. Ya viene el segundo libro. Nos vemos, ingeniero. Muy buenas noches. Gracias a todos por la audiencia. Gracias. Gracias.